Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos de que en esta rica mañana tenemos nuevamente nuestra escuela sabática donde cada uno de nosotros vamos a ser edificados por medio de la palabra de nuestro Dios, donde estamos estudiando el credo de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y nuestra lección es el día de hoy, la número 7, que lleva por título Satanás y la guerra espiritual, donde cada uno de nosotros yo creo que tenemos uh, esa guerra continuamente, día con día, donde estamos peleando y donde vamos a estar viendo exactamente lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, con qué es lo que estamos peleando y cómo podremos salir a vencedores cuando tenemos esa guerra espiritual. Y damos gloria a nuestro Dios que la palabra de nuestro Dios nos enseña cómo tener victoria ante los ataques que el enemigo, que Satanás a diario, continuamente nos manda a cada uno de nosotros. Así que por medio de esta escuela que vamos a tener, vamos a entender exactamente cómo salir victoriosos de esa guerra espiritual, de ese enemigo, de ese Satanás que continuamente nos acusa y que quiere poner en nuestra mente pensamientos que no son de Dios. Así que, como lo hemos hecho en las lecciones pasadas, tenemos nuestra declaración de fe y dice: fue Satanás el adversario de nuestro Dios. Lo fue y lo sigue siendo. Y dice: fue Satanás el adversario de Dios, quien tentó a nuestros primeros padres en el jardín. Así que yo creo que nos damos cuenta de allá del huerto del Edén, donde Satanás se acerca al ser humano, aquel Adán, aquella Eva que nuestro Dios los había hecho rectos ante la presencia de nuestro Dios, se acerca a ellos para destruirlos, para tentarlos, esa guerra que se tiene aquel Adán, aquella Eva contra el diablo, el tentador. Así que fue Satanás el adversario de Dios quien tentó a nuestros primeros padres en el jardín. Dice: el diablo es todavía capaz de transformarse a sí mismo en un ángel de luz. Yo creo que nos dice la palabra que ese diablo, ese Satanás, tiene ese poder para transformarse en un ángel de luz. Dice, pero finalmente será destruido en el lago de fuego. Yo creo que sabemos qué es lo que le espera a Satanás, y eso es lo que nos da alegría a cada uno de nosotros, que cuando nosotros vencemos la tentación sabemos cuál es el futuro de Satanás, y su futuro es ser lanzado al lago de fuego. Así que en esta mañana vamos a pedirle a nuestro Dios, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios para ver cómo cada uno de nosotros podemos estar vestidos de esa armadura de nuestro Dios para vencer al enemigo, a Satanás, que momento tras momento quiere destruir nuestras vidas, quiere alejarnos de la presencia de nuestro Dios. Y yo creo que en esta lección es algo maravilloso que vamos a ver cómo vencer esa guerra espiritual en que Satanás quiere destruir al hombre. Pero recuerde, sabemos el futuro de Satanás. ¿Cuál es el futuro? Que va a ser destruido en el lago de fuego. Así que si tiene su Biblia, vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña a cada uno de nosotros, nuevamente en referencia a Satanás y la guerra espiritual. Aquella serpiente, aquel diablo, aquel Satanás que tentó a Adán y a Eva, y cómo aún a nosotros quiere destruirnos, quiere destruir la iglesia, cómo quiere destruir las familias, cómo quiere destruirte a ti, cómo quiere destruirme a mí. Aún a nuestro Señor Jesucristo dice que también fue tentado por el enemigo. Más sin embargo, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estarlo viendo a través de los pasajes de la Biblia, cómo nuestro Señor Jesucristo nos deja el ejemplo de cómo vencer a Satanás. Así que si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos también la hermosa sabiduría que nos deja el apóstol Pablo para que cada uno de nosotros tomemos esa armadura de nuestro Dios para vencer a ese enemigo. Así que vamos al libro de Efesios capítulo 6, donde tenemos un hermoso pasaje de la Biblia que nos va a enseñar nuevamente cómo poder destruir al enemigo y cómo tener victoria momento tras momento ante situaciones en que Satanás quiere tentar nuestras vidas. Y veamos qué nos dice. Vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 6 del 11 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice: vestidos, una vez más aquí haciéndonos la invitación, vestidos de toda la armadura
de Dios. Así que aquí hay un momento, tenemos una guerra en que Satanás quiere destruirnos, quiere mandarnos hasta el polvo. ¿Para qué? Para destruir nuestras vidas. Mas, sin embargo, ahora la palabra de nuestro Dios nos dice algo muy hermoso. Dice, vístanse de la armadura de nuestro Dios. Así que hay una armadura con la que podemos ser victoriosos y vamos a estarla viendo en unos momentos cómo cada uno de nosotros debemos de ser vestidos de esta armadura para poder vencer, para salir victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo ahí en Mateo 4, donde vimos que también nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, mas sin embargo salió victorioso, tuvo el poder, tuvo la victoria y vence a Satanás. Y ahora nosotros en nuestras vidas podemos decir que sabemos el futuro de Satanás, que va a ser lanzado al lago de fuego. Así que no estamos peleando solos. Quiero que sepan que esta guerra ya es ganada siempre y cuando nos agarremos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que vamos a vestirnos de esta armadura, vamos a ponernos de valor y vamos a decirle a Satanás que el que vive dentro de nosotros es más poderoso que él. Así que vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos a estar firmes contra las acechanzas o contra la astucia que él planea para engañar nuestras vidas. Dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego nos dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y sangre, no salimos a pelear con un personaje que viene entre nosotros de carne y de sangre, no, sino la palabra de nuestro Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Quiero que sepan que este grupo de ángeles, de estos demonios que no pudieron con nuestro Señor Jesucristo y que allá en la creación, quiero que sepan que surge algo que el mismo Satanás, siendo un ángel de luz, quiere tomar el poder que no le pertenece a él, mas sin embargo quiero que sepan que nuestro Dios lo castiga de tal manera que él viene a la tierra ahora con muchos ángeles queriendo destruir la obra perfecta de nuestro Dios. Mas sin embargo esas potestades que a diario nos bombardean por pensamientos, por diferentes acciones que él toma para destruir la vida de cada uno de nosotros, mas sin embargo quiero que sepan que debemos de cada uno de nosotros de tener la armadura de nuestro Dios. Y nuevamente nos dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que estos demonios andan en los aires, andan primeramente queriendo destruir a los hijos de nuestro Dios, pero nuevamente nosotros tenemos una protección porque estamos vestidos de la armadura de nuestro Dios. Y en esta mañana deseamos, y si no has entendido exactamente qué es el propósito de la armadura de nuestro Dios, deseo que en esta mañana seamos vestidos cada uno de nosotros por esta armadura que nuestro Dios, que Pablo nos menciona y que vamos a ver, donde cada uno de nosotros vamos a tener victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos vestidos de la armadura de nuestro Dios. Dice el verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de nuestro Dios. Así que no podemos tomar nomás parte, sino toda la armadura de nuestro Dios para que podáis resistir en el día malo. Así que va a llegar un momento malo en que en nuestras vidas, quiero que sepan que va a llegar el enemigo, va a querer derrotarnos de la misma manera que en la vida de nuestro Señor Jesucristo llegó el adversario, llegó el tentador, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo también tenía la armadura de Dios. Cuando llegó ese día salió victorioso. Ahora cuando llegue a nuestras vidas el tentador que quiera derrotarnos, que quiera poner pensamientos malos en nuestras vidas, quiero que sepan que es algo maravilloso, dice, para que podáis resistir el día malo. Así que
podemos ver de una manera que muchas personas fracasan a consecuencia que a lo mejor no se pusieron toda la armadura de Dios o en sí no traen la armadura de nuestro Dios. Aquí tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que desea la palabra de nuestro Dios, que el cristiano, que el hijo de nuestro Dios permanezca firme en la palabra de nuestro Dios. Cuando llegue Satanás a tu vida, cuando lleguen estos espíritus que andan en los aires y quieran derrotarte, tú tienes la armadura de nuestro Dios y de tal manera que vas a permanecer firme. Dice el verso 14, estar pues firmes. Algo que desea Pablo de cada cristiano, que estemos firmes en la palabra de nuestro Dios. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos. O sea, que pongamos ese cinto en nuestra cintura, dice, con la verdad. Y quiero que sepan que algo bien importante, porque si no tenemos la verdad, entonces inmediatamente llega la mentira sobre nosotros y la mentira no es de nuestro Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a mandar el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Así que tenemos que tener cuidado porque a nuestro Dios le gusta la verdad. Muchas de las veces queremos adorar a Dios como nosotros queremos, mas sin embargo Él tiene su manera de cómo debemos adorar a nuestro Dios. Yo creo que la semana pasada nos dimos cuenta de las fiestas paganas que tienen esas raíces en el paganismo y muchas de las veces se acerca Navidad, se acerca Halloween, se acerca la Cuaresma, se acercan diferentes tipos de fiestas que son mentira y que tienen raíces paganas, mas sin embargo aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que ceñir vuestros lomos con la verdad. Así que la verdad es muy importante. Se acerca la Navidad y quiero que sepan que eso tiene raíces paganas. Nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, mas sin embargo la gente acepta la mentira cuando aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Gloria a nuestro Dios, también nos da esa coraza de justicia donde cada uno de nosotros hemos justificado y que a nuestro Dios le gusta que cada uno de nosotros andemos en esa justicia. Dice el verso 15, una vez más, de la armadura de nuestro Dios, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Cuán hermosos son los pies de estas personas que llevan el evangelio por todas las naciones. Yo creo que fuimos redimidos, fuimos comprados con un precio muy alto. Ahora cada uno de nosotros usa ese calzado, dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Somos personas que llevamos a la paz al mundo entero, llevamos el evangelio porque nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Así que cuando caminamos, cuando damos nuestros pasos, dice aquí Pablo, y calzado los pies con el apresto del evangelio, echa tu pan sobre las aguas y quiero que sepan que a su tiempo traerá ese fruto. Así que gloria sea nuestro Dios. Dice el 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Así que qué importante hay que traigamos ese escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que esa fe nos ayuda a entender y a ver lo que hay adelante, lo que tenemos cada uno de nosotros y nuevamente, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Así que tenemos un escudo, una protección. ¿Para qué es esa protección? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que estos espíritus que constantemente nos están mandando a esos dardos de fuego, pensamientos malos, inmediatamente el escudo de la fe nos protege para que el enemigo no pueda hacer nada con nosotros. Así que yo deseo, tú que me estás oyendo, que podamos ser vestidos de esa armadura de nuestro Dios para cuando el enemigo mande sus dardos de fuego, inmediatamente quiero que sepan que nosotros somos salvos, somos rescatados. ¿Por qué? Por ese escudo de la fe. Así que es importante, recuerda que dice que te pongas toda la armadura de nuestro Dios. Puedes tener tu armadura, no puedes tener ese escudo. Quiero que sepan que por ahí te va a atacar el enemigo. Así que es una armadura que tiene que ir en total. Dice el 17,
y tomar el yelmo de la salvación. Ahora, algo bien importante, que cada uno de nosotros tiene que traer su yelmo. ¿Por qué? Porque nos protege. El enemigo es muy inteligente, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice que vamos a permanecer firmes siempre y cuando tengamos la armadura de nuestro Dios. Dice, y la espada del Espíritu. Así que tenemos esa espada, que quiero que sepan que dice la palabra de nuestro Dios, que cuando hablamos la palabra de nuestro Dios, dice que entra hasta lo más profundo del hombre y empieza a quebrantar al hombre. ¿Para qué? Para que ya no tenga un corazón de piedra, sino que ahora tenga un corazón del que nuestro Dios desea. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios. Cuando hablamos de nuestros labios, ahora sale la palabra, sale la espada, donde ahora le hablamos a las personas, y aquellas personas por medio de la palabra de nuestro Dios, porque su palabra es la espada de dos filos que penetra hasta los corazones de los hombres y los cambia, así como nos ha cambiado a nosotros. Quiero que sepan que también transforma a aquel hombre que es pecador. Y lo dice el 18. Orar en todo tiempo, una recomendación que hace Pablo a cada uno de nosotros, orar en todo tiempo. Recordamos a Daniel, que oraba constantemente. Bueno, ahora la palabra de nuestro Dios nos está recomendando que oremos en todo tiempo. Y recordamos a nuestro Señor Jesucristo, que dice que aventaba una piedra y a tiro de piedra dice que allí empezaba a orar a su Padre Celestial. Así que es algo maravilloso que nuestro Dios nos ha dejado para no caer en tentación. Orar en todo tiempo, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo, que es ahora el hermoso regalo que nuestro Dios nos ha dado, dice que somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Ahora oramos, ahora nos hincamos, le clamamos a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que por medio de su palabra cada uno de nosotros reciba la paz, la tranquilidad, teniendo esa armadura de nuestro Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que no únicamente ores por ti, sino ahora la oración se convierte en un momento en que oras por ti, en que oras por tu hermano, por toda la congregación. ¿Para qué? Para que cada uno podamos resistir al diablo y el diablo va a huir de cada de nosotros. Así que tú tienes que estar pensando que alguien más en tu congregación está orando por ti, que también tú estás orando por alguien más. Y esa es la cadena donde cada uno de nosotros hacemos que el enemigo, que Satanás, se retire. ¿Por qué? Porque tenemos la guerra espiritual contra el enemigo, contra Satanás. Pero nuevamente se nos está dando la armadura de nuestro Dios y se nos está diciendo que oremos en todo tiempo. ¿Para qué? Para que hagamos esa muralla, y entonces el enemigo no entrará a nuestras vidas. Así que este es nuestro texto que tuvimos en esta mañana. Ahora vamos a ver algunas preguntas que se nos hacen en referencia al texto base. Dice, note la vivida descripción de nuestros enemigos espirituales en el verso 12. Ya lo vimos, ese Satanás que se trajo a ángeles, donde ahora nos atacan, donde quieren destruir al ser humano, donde andan en los aires y a cada momento somos bombardeados, mas sin embargo cada uno de nosotros tenemos esa armadura de nuestro Dios, ese escudo de la fe, donde salemos victoriosos. Dice en el verso 12, los principados, potestades, gobernantes de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Yo creo que todos sabemos que estos son demonios, son espíritus malos, son ángeles caídos que estamos viendo ahora que se ponen en contra de nuestro Dios. Dice, ¿a qué entiende usted que estos términos se refiere? Mencionamos aquellos demonios. Todo esto está relacionado con Satanás, que a momento tras momento quieren destruir al cristiano, a los que son de nuestro Dios. Dice, ¿qué evidencia sugiere que nosotros estamos actualmente peleando contra estas fuerzas malignas? Y es a diario, peleamos con estas fuerzas malignas, pensamientos que quieren llegar a nuestro ser inmediatamente. Como tenemos esa armadura, nuestro casco de salvación, nomás manda Satanás sus dardos de fuego, de maldad, para destruirnos. Quiero que sepan
que somos protegidos porque hemos sido lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dejó un ejemplo. Nuevamente hablábamos de Mateo 4, que ahorita lo vamos a ver más adelante, donde nuestro Señor Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás y sale victorioso en el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo la confianza y porque tenía la armadura. Ahora esa armadura quiere que cada uno de nosotros la utilicemos. Recordemos, de la misma manera que Satanás tentó a Adán y a Eva, nuestro Señor Jesucristo, y a través de los tiempos, de esa misma manera quiere destruirnos a nosotros. Ahora, veamos el verso 13 al 18. Dice de la siguiente manera, del verso de Efesios 6. ¿Qué consejo encontramos en los versos 13 al 18? Este es el consejo más maravilloso. Si quieres tener éxito en la vida en contra del enemigo, quiero que sepas que aquí hay palabra que te va a dar poder, que te va a dar la victoria. Y yo creo que ya lo hemos visto del 13 al 18, vestidos de la armadura de nuestro Dios. Voy a leerlo una vez más para que recuerdes estas hermosas palabras que nos dan el éxito, que nos dan el poder. Así que si vemos una persona que flaquea, que cae, es porque no se puso toda la armadura de nuestro Dios. Aquí la palabra nos está diciendo que ya tenemos el éxito, que tenemos el poder, pero de la manera que tenemos ese éxito y ese poder es que tengamos toda la armadura de nuestro Dios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estar pues firmes, ceñir vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y dice el 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que aquí está la clave. Satanás en tu vida, quieras o no quieras, va a llegar. Un día quizá del que menos esperas, puede ser el día que Satanás llegue a tu vida, mas sin embargo, cuando llegue, tú estás preparado porque tienes la armadura de nuestro Dios. Y con esta armadura quiero que sepas que el enemigo no es nada ante ti. ¿Por qué? Porque tú estás con la armadura de Dios y has sido lavado en la sangre del Cordero. Así que veamos en nuestro cuadernito tenemos lo que es la exposición. Así que la Biblia llama al diablo o Satanás el príncipe de este mundo. Cuando hojeamos las palabras de nuestro Dios, cuando vamos a Juan, si quieres la cita, Juan capítulo 12, 31, se le llama al diablo, a Satanás, el príncipe de este mundo. También se le llama el gobernante del reino de los aires, el espíritu que ahora obra en los desobedientes. Podemos verlo en Efesios 2:2, el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, el acusador de los creyentes en Apocalipsis 12:10. Este es a nuestro verdadero enemigo. Así que tenemos un enemigo. Inmediatamente de que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente quiero que sepan que se levantan esta guerra espiritual a pelear contra nosotros, mas sin embargo, en el nombre de Jesucristo somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de la armadura de nuestro Dios. Aún vemos a nuestros compañeros tirados. Quiero que sepan que ahora el trabajo de nosotros es enseñarle a aquel pecador que nuestro Señor Jesucristo quiere redimirle y también quiere ponerle esta armadura de Dios para que pueda resistir al enemigo. Así que nos toca liberar a aquellos cautivos que Satanás los tiene pues atrapados en el pecado. También en la parte de la exposición dice, Satanás, un ser espiritual llamado diablo. Así que este diablo, este Satanás, esta serpiente, quiero que sepan, Satanás, un ser espiritual llamado diablo. Dice, fue un asesino desde el principio y un mentiroso que debe ser
resistido por el pueblo de nuestro Dios. Así que es el padre de la mentira que siempre nos está acusando ante la presencia de nuestro Dios. Así que es un ser asesino desde el principio y un mentiroso que debe ser resistido por el pueblo de nuestro Dios. Somos del pueblo de nuestro Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Mas, sin embargo, si no le resistimos, allí va a estar constante en nuestra vida. Dice, desde el tiempo de Adán y Eva hasta este momento, Satanás ha buscado tomar el dominio de Dios por medios engañosos. Así que viene, te engaña, te presenta cosas muy hermosas. Quiero que sepan que allá con Adán y Eva se presentó como algo muy hermoso, con que Dios les ha dicho. Así que cuando llega a nuestras vidas, quiero que sepan que también se presenta, dice la Biblia, que se transforma en un ángel de luz. Así que tenemos que ser muy inteligentes. ¿Por qué? Porque nos pone medias verdades y ahí va el hombre, ahí va el cristiano siguiéndole y luego es engañado. ¿Por qué? Porque no tenía el escudo de la verdad donde dice la palabra de nuestro Dios, ese escudo que nuestro Dios desea que tengamos para cuando lleguen los dardos de aquel enemigo, inmediatamente se desaparezcan porque estamos vestidos de la armadura de nuestro Dios. Dice, Él está en contra de la gracia y de la verdad de Dios. Él se opone a todo lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, que Dios es amor. Inmediatamente a lo mejor pone pensamientos, eres un pecador, Dios no te ama. ¿Por qué? Porque Él se opone en contra de la gracia y la verdad de nuestro Dios. Y nuevamente de la verdad de nuestro Dios. Y digo esto porque muy pronto vamos a tener una fiesta navideña que le llamamos, o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta de mentira. Nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, pero nos lo pone muy hermoso, nos lo pone muy bonito, con un arbolito, con muchas figuritas hermosas, mas sin embargo recordemos que nuestro Dios es un Dios de verdad y que no le gusta la mentira. Y podemos decir, es una celebración que se ve muy hermosa, muy bonita, pero recordemos que Él nos engaña y cuando nos engaña nos pone mentira. Y la Biblia nos dice tristemente, ¿verdad?, que el pan de mentira es sabroso al hombre. Dice, Él está en contra de la gracia, hablando de Satanás, Él está en contra de la gracia y la verdad de Dios y nos tienta para que estemos de su lado. Él desea que estemos con Él. Él, quiero que sepan que nos lleva de una manera, nos seduce y entonces el hombre cae en el pecado a consecuencia de que seguimos a su trampa, y eso es triste, ¿verdad? Cuando la palabra de nuestro Dios nuevamente nos dice resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Sigue diciendo en la exposición, a Satanás no le importa mentir o hacer trampa para conseguir nuestra cooperación. Él es tramposo, él inmediatamente pone en nuestros pensamientos cosas malas que nos van a llevar hacia el pecado. Así que a Satanás no le importa mentir o hacer trampa para conseguir nuestra cooperación. Él nos somete a las reglas de una guerra honesta. Él pelea, Él quiere destruir, Él quiere acabar con nuestras vidas, quiere acabar con la iglesia, quiere acabar con la familia, quiere acabar con el ser humano. Y inmediatamente con esa guerra espiritual, con sus demonios, con sus ángeles caídos, donde quieren destruir al hombre. Sigue diciendo, Satanás siempre nos acecha y sabe dónde somos vulnerables. Él sabe nuestras debilidades, él sabe, a lo mejor en el tiempo antiguo eras una persona que le gustaba tomar o fumar y él sabe dónde poder atacarnos, pero nuevamente nosotros estamos vestidos de la armadura de nuestro Dios y con ello sabrá nuestras debilidades, mas sin embargo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos el poder, tenemos la victoria. Y sabemos que el futuro de Satanás es ser lanzado al lago de fuego. Sí, siendo Satanás entra a nuestra vida de cualquier manera posible para destruir nuestra fe o evitar que disfrutemos de nuestra salvación en Cristo Jesús y de la libertad de sus garras
perversas. Así que él quiere, usted le da el espacio y quiero que sepan que Satanás empieza a destruirlo. Nuevamente, si no está vestido con toda la armadura de nuestro Dios, y a lo mejor nomás trae la mitad de la armadura de nuestro Dios, entonces él sabe exactamente por dónde entrar. ¿Por qué fracasa entonces el cristiano? Porque no está vestido de toda la armadura de nuestro Dios. Satanás va a atacar. Tarde o temprano él va a atacar, pero si usted está vestido de toda la armadura de nuestro Dios, entonces sí va a entrar Satanás a su vida. Dice, Satanás entra a nuestra vida de cualquier manera posible para destruir nuestra fe, para quitarnos nuestra fe. Inmediatamente empezamos a dudar, empezamos a alejarnos de la iglesia, empezamos a alejarnos de los compañeros que tenemos que oran por nosotros, y entonces somos destruidos a consecuencia de que le hicimos caso a Satanás. Así que oremos los unos por los otros, es algo muy necesario. Quiero que sepan que esta guerra espiritual contra Satanás y sus muchos aliados se identifica mientras nos acercamos más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que le queda poco tiempo, él sabe su futuro, y él sabe que como llega nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente va a recibir su pago, inmediatamente él sabe. Así que a manera que van pasando los días y la venida del Señor se acerca, quiero que sepan que Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Así que imagínate nomás un león a tu lado queriendo devorarte, pero nuevamente la palabra de nuestro Dios dice resistir al diablo y el diablo va a huir de nuestras vidas. Ese adversario, ese mentiroso, ese que quiere destruir nuestras vidas, quiero que sepan que en el nombre de Jesucristo, y porque estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también tenemos la armadura de nuestro Dios. Así que él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene, así que anda como león rugiente. Sí, diciendo, como el león rugiente, Satanás está desatando su cólera contra Dios y su pueblo. Así que anda enojado, no únicamente, él no tiene compasión, podemos decir, no tiene compasión de nadie. Él anda buscando a quién destruir. Y si tú no tienes la armadura de Dios, o nomás tienes la mitad de la armadura de nuestro Dios, mucho cuidado, porque puede destruirte, no únicamente a ti, sino a toda tu familia. Dice la adoración al diablo, el demonismo y las prácticas ocultas son las formas más fácilmente reconocidas de su asalto perverso. Yo creo que hemos pasado en estos días, tuvimos la fiesta de Halloween, donde vimos mucha gente dándole la honra y la gloria al diablo, a Satanás. ¿Por qué? Porque una vez más se nos transforma, se nos pone como un angelito de luz, y ahí va la gente siguiéndolo, creyendo que es algo bueno, donde la palabra de nuestro Dios dice a mucho cuidado que a lo que es malo le llaman bueno. Y cuando se acerca a estas fiestas, toda la gente dice, es que es muy bonito. Inmediatamente nos damos cuenta que es una fiesta dedicada a las brujas, a los monstruos, pero sin embargo quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos dice, vístanse de la armadura de Dios y que no seamos seducidos por el pecado. Sigue diciendo, ahora la lucha que tenemos, dice, muchas iglesias luchan por mantener la paz. ¿Dónde es el lugar principal donde Satanás va a llegar? Quiero que sepan que va a llegar a la iglesia. Inmediatamente va a buscar cuál de las personas en el templo no tienen la armadura de Dios, y los va a utilizar para destruir a otros miembros. Y tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que Satanás se transforma en un ángel de luz. Dice, muchas iglesias luchan por mantener la paz, la unidad, cuando la gente cae en los planes de Satanás. Así que llegará el momento que Satanás inmediatamente quiere introducir ahí en la iglesia o buscar personas para destruir al movimiento cristiano. Dice Satanás en los pecados, dice, muchas iglesias luchan por mantener la paz, la unidad, cuando la gente cae en los planes de Satanás, en los
pecados de celos, de chismes, y eso tenemos que tener mucho cuidado porque el chisme es como un cerillo que inmediatamente lo tiramos en donde hay algo seco y inmediatamente prende todo el bosque. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Los chismes, las ambiciones egoístas, las divisiones, donde una persona puede llegar a la iglesia e inmediatamente empieza a hablar de fulano, él hizo esto y aquello, empieza a hacer chismes y empieza a hacer divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Por medio de Satanás. Acuérdense que Satanás usa a cada uno de nosotros para destruirnos, o tenemos que tener mucho cuidado de que en nuestra iglesia, donde estamos convocándonos, que tengamos la armadura de nuestro Dios. Cuando cada miembro tenga la armadura de nuestro Dios, el diablo se va a retirar. ¿Por qué? Porque no puede. También Satanás ataca a las familias, y quiero que sepan que hemos visto familias destruidas, el divorcio, las drogas, el homosexualismo, el lesbianismo, todo ello donde Satanás está destruyendo los valores morales de las familias. ¿Por qué? Porque Satanás se introduce para destruir la obra de nuestro Dios. Dice, muchos cristianos luchan para liberarse del cautiverio, del pensamiento negativo, sentimientos irracionales, pecados habituales, dice, y recuerdos dolorosos. De acuerdo, aquel que me hizo aquello me la va a pagar. Yo le voy a pagar mal por mal. Y quiero que sepan que esos pensamientos llegan al ser humano, llegan esos espíritus que andan en los aires. Inmediatamente le pueden decir al hombre, mira cómo se está viendo, te está viendo con un ojo mal. Inmediatamente llega el coraje, la ira, y tenemos inmediatamente los pleitos. Dice, en conclusión, nuestra cultura está inundada con actitudes, comportamientos, costumbres y adicciones que claramente muestran las huellas de Satanás. Así que tenemos que tener cuidado porque Satanás quiere gobernar nuestra vida, pero nuevamente tenemos la armadura de nuestro Dios. Dice, pero hay una esperanza. Quiero que sepan algo maravilloso, que aunque Satanás quiere meter su pata en cada situación, hay una esperanza. La batalla contra los poderes de las tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad pueden ganarse. Tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una pelea que el Señor ya la venció y ahora desea que cada uno de sus hijos también salga vencedor. Dice, mediante el Evangelio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, dice, nosotros podemos resistir al maligno y vencerlo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Nuevamente, por medio de ese evangelio que llegó a nuestras vidas, que nos dio la fe, que nos dio la paz, la seguridad, y que ahora tenemos esa armadura de nuestro Dios. Ahora vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos peleando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, las instrucciones de la palabra de Dios nos guían a la libertad del pecado y nos ayudan a crecer hacia la madurez espiritual. Dejémonos guiar por la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una madurez increíble, donde quiero que sepan que toda nuestra confianza va a ser en nuestro Dios. Dice, Dios nos ha dado todo lo necesario para ser victoriosos, libres, santos y felices. Así que nos ha dado todo. ¿Para qué? Para poder salir victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algunas citas de la palabra de nuestro Dios. Estamos en la lección número 7, Satanás y la guerra espiritual, donde ahora vamos a ver, dice la pregunta en la parte de apoyo, dice, ¿qué nos dicen los siguientes versos acerca de los métodos y planes perversos de Satanás? Vamos a conocer ahora los planes de Satanás, los métodos que usa. Cuando conocemos los métodos del enemigo, quiero que sepan que es más fácil que salgamos victoriosos. ¿Por qué? Porque ya sabemos sus métodos. Y vamos a ver primeramente el Evangelio de Juan. Vamos a ver cómo Juan nos ayuda ahora a nosotros. Juan 8:44. Tenemos algunos versos que vamos a estar viendo. Dice Juan 8:44. Juan nos enseña algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Vamos a entender qué es lo que ahora Satanás quiere hacer, qué métodos utiliza. Y cuando sabemos los métodos, inmediatamente podemos identificar que quiere
destruir nuestras vidas. Dice el 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense ahora lo que está diciendo a nuestro Señor Jesucristo aquí, a este tipo de personas. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes lo hacen lo que Satanás les dice. ¿Por qué? Porque son de Satanás. Dice, él ha sido, fíjense bien ahora el método que usa aquí Satanás. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Yo creo que lo hemos visto, que quiere destruir desde el principio cuando Adán y Eva. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él se apartó de la verdad, siendo un ángel de luz, se inclinó al pecado, ahora de tal manera que lo vemos que está en contra de nuestro Dios. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así que es un ser que fue creado por nuestro Dios, ahora se rebela en contra de nuestro Dios y la verdad no ha permanecido en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Así que es el padre de la mentira. Inmediatamente nos está diciendo que una de las artimañas, uno de los métodos que usa es utilizar la mentira para engañar al ser humano. Otro texto que tenemos ahí, segunda de Corintios 11-14, vamos a ver ahora qué nos dice Pablo en referencia a los métodos que utiliza Satanás para destruir al ser humano. Dice segunda a los Corintios 11-14. Y no os maravilla, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que nos pinta la situación muy hermosa y quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos dice que si un ángel del cielo viniera con otro evangelio, que no le creamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a ver primeramente, ese ángel, aunque se transforme en ángel de luz, no trae verdad, trae la mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien llega a tu casa y te trae mentira, por muy bonito que se vea, quiero que sepan que tenemos que identificar que traiga la verdad de nuestro Dios. Dice primera de Juan capítulo 2:15. Y veamos qué nos dice ahora Juan en primera de Juan 2:15-17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto es algo difícil de hacer. Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos está dando una recomendación muy, muy hermosa. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y aquí nos está diciendo Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que quiero que sepan que Satanás te hace la invitación a que ames las cosas del mundo. Te lo pone en tu mente, ¿sí? De ir y buscar las cosas del mundo. Cuando la palabra de nuestro Dios en Colosenses 3 nos dice que busquemos las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero que permanezcamos para siempre. Entonces tenemos que alejarnos. Todo lo que ven los ojos quieren codiciar, quieren ver la vanagloria de la vida, y todo ello no vienen de nuestro Padre Celestial. Así que si queremos permanecer, busquemos primeramente el reino de nuestro Dios, porque esto que tenemos, los bienes que acumulamos, las riquezas, quiero que sepan que busquemos primeramente el reino de nuestro Dios. Y mire lo que dice ahora Apocalipsis 12, 9 y 10. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 12, dispensen, Apocalipsis 12, 9 y 10. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace este gran dragón, esta serpiente? Dice que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que están entre nosotros, no los vemos porque andan en los aires, mas sin embargo fueron arrojados a Satanás y sus ángeles con él. Y dice el 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado, dice, fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual, dice, acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Así que nos acusa, siempre está acusándonos a cada uno de nosotros. Ahora veamos qué nos dice Pedro, un texto que hemos mencionado algunas veces. Dice, Primera de Pedro 5:8. Ser sorbios y velar, dice la palabra de nuestro Dios, ser sorbios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que está haciendo? Inmediatamente anda como león rugiente. Yo creo que si viéramos con nuestros ojos a un león rugiente, quiero que sepan que correríamos. Pero como no lo vemos, pero anda como un león rugiente destruyendo al cristiano, inmediatamente quiero que sepan que es importante entonces estar vestidos de la armadura de nuestro Dios para cuando llegue ese león rugiente no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de la armadura de nuestro Dios. Dice ahí en la escuela sabática, en la segunda pregunta, dice, la Biblia nos asegura que nosotros podemos vencer la tentación y derrotar a Dios. Así que no digas, no, yo no puedo. La palabra de nuestro Dios nos da el poder para salir vencedores de las tentaciones y de esa tentación que pone el diablo Satanás en nuestra vida. Recordemos Mateo 4, donde nuestro Señor Jesucristo vence a Satanás y ese mismo poder nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, la Biblia nos asegura que nosotros podemos vencer la tentación y derrotar al diablo constantemente en la vida cotidiana. Y vamos a ver algunos de los pasajes. Vamos al libro de Hechos. Vamos a ver qué nos dice ahora Hechos capítulo 4. Hay una potestad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Dice Hechos 4:7, hablando de sus discípulos, dice, y poniéndoles en medio les preguntaron aquel varón de nuestro Dios, aquel Padre, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? ¿En qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que inmediatamente llevan a Pedro, llegan a Juan, lo llevan a la cárcel porque han sanado a aquel hombre paralítico. ¿Y en qué poder lo han hecho? Bueno, quiero que sepan que ese mismo poder que tuvo Pedro, que tuvo Juan, ese mismo poder se nos ha dado a cada uno de nosotros ahora para salir victoriosos por medio de la palabra de nuestro Dios. Así que ese es el poder que nuestro Dios nos ha dado para salir victoriosos. Quiero que sepan que Dios no ha hecho de los cristianos personas derrotadas, ha hecho personas victoriosas. Y desde el principio de la creación, cuando lo vimos a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. ¿Qué tenemos que ser cada uno de nosotros? Una persona valiente que se esfuerza, pero también se le dijo a Josué que no te apartes ni a diestra ni a siniestra de la ley de nuestro Dios. Así que ahí está la victoria, ahí está nuestro Señor Jesucristo que desea que salgamos victoriosos y nos ha dado todas las armas para salir victoriosos. Así que ahora veamos el consejo que se le da también a aquel joven, a Timoteo, para que salga victorioso. Este espacio podemos decir que es ahora para los jóvenes, para que si eres joven y me estás oyendo, quiero que sepan que este hermoso pensamiento que Pablo le da a Timoteo cabe en los jóvenes y también en cada uno de nosotros. Dice segunda de Timoteo 2:22, dice, huye también de las pasiones juveniles que andas haciendo en lugares que no debes meterte. Huye, aléjate, hazte a un lado, dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque son pasiones que están en la carne, que la carne desea, que te lleva hacia el pecado.
mas sin embargo dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz, porque quiero que sepas que todo aquello que te lleva a lo mejor a la droga, que te lleva a la discoteca, que te llega a diferentes lugares, quiero que sepan que van a destruir tu vida, mas sin embargo dice, huye de esas pasiones, que esos deseos que la carne te quiere llevar hacia aquel lugar, dice, pero tú tienes la armadura de Dios, resiste, y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con esas personas que invocan al Señor, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así que hay un dicho muy popular mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que aléjate de esas personas, busca personas que buscan o que invocan a nuestro Señor Jesucristo. Y allí mismo también Pablo nos da un consejo en Corintios. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 10, un mensaje muy hermoso. Dice la palabra, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cristo ya vive dentro de nosotros y ahora nosotros le decimos a la carne, ¿para dónde vamos? Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y yo ya no vivo según los deseos de la carne, no ando en los pleitos, no ando en las hechicerías, no, ahora milito de acuerdo al fruto del Espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por medio de ellos destruimos al enemigo y caminamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la desobediencia a Cristo. Así que por medio de nuestro Dios quiero que sepan que somos victoriosos. Llega cualquier pensamiento, llega a cualquier cosa a nuestras vidas, no nos hace nada. Ahora vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si vemos ahora la victoria, donde ahora a futuro nos está dando la palabra de nuestro Dios, quienes han vencido al tentador, a Satanás, al diablo, dice, y ellos le han vencido. Sí tuvieron esa guerra espiritual, pero vencieron. ¿Por qué vencieron? Porque fueron vestidos de la armadura de nuestro Dios, porque buscaron la fe, buscaron la paz, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero, por medio de su sangre, nos compró, nos redimió. Somos ahora vestidos por la armadura de nuestro Dios, dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora cada uno de nosotros queda el pensamiento de ver cómo Satanás llega a nuestras vidas. Cómo quiere atraparnos, cómo quiere destruirnos. Mencionaba el libro de Mateo capítulo 4 y casi es todo el capítulo, que te recomiendo que lo leas. Cómo nuestro Señor Jesucristo, estando frente a frente con el tentador, sale victorioso. Y de ahí se da cuenta Satanás que es derrotado. Y él sabe que le queda poco, y es por ello que quiere destruir o quiere llevarse con él a todos. Mas sin embargo, mire los versículos hermosos de Mateo, donde nos habla, y quiero que lo veamos. Libro de Mateo capítulo 4. Y recordamos este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, mas sin embargo expresa unas palabras muy hermosas que podemos utilizarlas también nosotros. Dice el verso 4, mas él respondió y dijo, voy a leer desde el 1 para entender la lectura. Dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado
del diablo. Igualmente nuestras vidas también son tentadas por el diablo, pero recuerden, tenemos la armadura de nuestro Dios. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose el tentador, nuevamente llega Satanás a la vida, dice, y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se hagan pan. Hago la pregunta, ¿era Jesucristo el Hijo de Dios? Sí. Le pone ahí algo para que, una trampa para que caiga nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, astutamente dice nuestro Señor Jesucristo, mas él respondió y dijo, escrito está, no con solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de nuestro Dios. Así que te hago la invitación a que leas todo el capítulo 4 de Mateo para que entendamos cómo nuestro Señor Jesucristo vence al enemigo, cuando llega el tentador, cuando viene el adversario, nuestro Señor Jesucristo sale vencedor. Dice el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si se fijan, utilizó la palabra de nuestro Dios para vencer al enemigo. Gloria sea a nuestro Dios. Así que en esta mañana quiero que tengas tu reflexión, quiero que pienses algunos pasos que te van a ayudar. Dice en el apoyo, dice, sin embargo, la vida cristiana victoriosa no se logra con una sola cosa. Este viene cuando desarrollamos hábitos y actitudes correctas en muchas áreas. Y vamos a comentar algunas de ellas nomás para que sepas. Dice, caminar diariamente con el Señor. ¿Cómo vas a vencer a Satanás? Camina con el Señor diariamente. La lectura de la Biblia, lee la palabra de nuestro Dios, ponte en oración, ayúnale y la obediencia. De esa manera, Satanás se va a alejar de tu vida. Cuando te vea que estás orando, cuando te vea que tienes un devocional, cuando vea que caminas en obediencia, te va a alejar de tu vida. También sirve regularmente a las necesidades espirituales y físicas de otras personas. Ayúdale a los demás para que también salgan victoriosas. No te dejes que Satanás domine tu vida. Yo creo que tú eres algo precioso en las manos de nuestro Dios. Así que en esta mañana deseo algo maravilloso. Primeramente, vístete de la armadura de nuestro Dios. Y que aun cuando Satanás mande sus dardos, cuando Satanás quiera ponerte pensamientos en tu mente, cuando los ojos vean algo, quiero que sepan que estás protegido por la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vencer esta guerra contra Satanás? Vestidos de la armadura de Dios. En esta rica mañana deseo que el Señor te bendiga y que estés vestido de la armadura de Dios.